Estamos en el segundo fin de semana de diciembre, casi que se nos termina el año y es una bendición poder decir que se termina una década también y Dios nos ha dado vida para poder disfrutar de esta década que pasó y también para entrar a una década nueva que será de mucha bendición. El año 2020 tenemos una palabra que va a direccionar el ministerio y es la palabra donde va Dios a trabajar sobre las familias. Por eso es tan importante en la noche de las primicias, cuando estemos ungiendo las familias, que tu familia esté presente, que tu familia esté en el momento en que vamos a ungirlas. Familia es los pibes, tus viejos, todos los que vos sabés que son parte de tu familia, dale prioridad en ese día. Porque la Biblia dice que si la raíz es sana, después todos los frutos van a ser sanos. Imagínense un año 2020 y una década 2020-2030, entregándole a Dios las familias. Van a ser familias fuertes y familias poderosas. En el día de hoy vamos a hablar sobre en busca de la sabiduría. Génesis capítulo número 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay una palabra que yo subrayé, que es la que quiero marcar en esta mañana, y es señoree. Señorear significa tener autoridad, tomar decisiones, sojuzgar, hacer lo que uno considera. Señorear. No todos pueden señorear, porque no todos, después del pecado de Adán y Eva, andan en el Espíritu. Hay que andar en el Espíritu para poder señorear. Cuando se vive en el Espíritu, se puede tener esta capacidad de señorear sobre todo lo que Dios nos pone en nuestras vidas. Entonces, el Señor está dándole un desafío a la raza humana y es el desafío de señorear toda la creación. Pero para que ese desafío se pueda cumplir con excelencia, el ser humano necesita sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios no sabemos qué clase de decisiones necesitamos tomar. Sin la sabiduría de Dios, las decisiones que nosotros tomamos son carnales o vienen del espíritu del mundo, pero no vienen de Dios. Por eso necesitamos decidir en forma sabia, bajo esa sabiduría que tiene el Señor. La Biblia nos dice que en el inicio la sabiduría estaba con Dios. La sabiduría estaba en el momento en que todas las cosas fueron siendo creadas. También dice la Biblia que el Verbo era Dios, que el Verbo en el principio estaba con Dios y que sin Él ninguna de todas las cosas que fueron creadas hubiesen sido creadas. El Verbo es Jesús. La sabiduría de la que la Biblia se refiere es Jesús. Estaban en el principio con Dios. Entonces, Jesús, la sabiduría, Jesús, el Verbo de Dios, Jesús, la palabra, Jesús, la palabra manifiesta a nosotros, es la sabiduría. Ningún ser humano que
quiera tener sabiduría, la podrá tener si no camina bien arraigado a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que te permite ser una persona sabia. La palabra del Señor es la que entra en tu mente, entra en tu corazón y te cambia los conceptos. Necesitamos la sabiduría. Todas las cosas fueron creadas por Jesús. La inteligencia de Jesús, la sabiduría de Jesús es lo que nosotros como seres humanos precisamos para señorear en nuestros hogares, para señorear en nuestros trabajos, para señorear en cada lugar donde nosotros nos movemos. Tengo mucho eco, Marcelo, por favor. Necesitamos esa sabiduría. No podemos alcanzar nada. Entonces muchas veces las decisiones que se toman en la vida están fuera de la sabiduría del Señor. Tomamos decisiones sin entender su palabra. Con una persona y le decimos, pero la palabra del Señor dice tal y tal cosa. ¿Y saben qué me contestó? Qué paz que me da lo que me estás diciendo. Me dice así: tengo que aprender más la Biblia. Y es cierto, porque cuando uno aprende la Biblia, cuando uno aprende la palabra de Dios, la palabra de Dios te empieza a enseñar qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Cuáles son las decisiones que tenés que ir tomando y cuáles no. Proverbios 5:1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. La sabiduría es la palabra de Dios. El Señor dice: estate atento a la sabiduría. Estate atento a la Biblia. Cerrar el final del año estando atento a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me quiere enseñar la palabra? ¿Qué es lo que me quiere decir? Pero también estate inclinando tu oído a la revelación, a la inteligencia, la revelación. O sea, Dios se te va a manifestar por medio de la sabiduría, dándote una estructura mental que hoy no tenés o que hoy no tenemos. Porque la palabra de Dios es lo que nos da una estructura mental nueva. La palabra de Dios derrumba los argumentos de la carne, los destruye, los hace pedazos. Pero dice la Biblia, no solo estate atento a la sabiduría de la palabra, también estate atento a la revelación, o sea, a la inteligencia de Dios. Porque hay revelaciones que Dios te quiere traer. Pero a veces nos cerramos y no encontramos soluciones y no nos damos cuenta que hay una revelación que Dios quiere traer para sus hijos. El año 2020 y el cierre del año 2019 tiene que ser con un enamoramiento total a la palabra de Dios. Un enamoramiento. Pero también con un oído abierto, muy abierto, a la revelación de lo que Dios te quiere enseñar. Lo que pasa es que son combinaciones que no pueden faltar, porque muchas veces he visto dentro de las iglesias personas que supuestamente tienen el oído abierto a Dios, pero lo tienen abierto a un montón de inferencias de su propia mente y a un montón de cosas que son medias raras, místicas, y que se piensan que Dios les está hablando y no tienen fundamento de la palabra. Entonces disparan para cualquier lado. Este final del año, Dios te quiere entregar una sustentabilidad fuerte a través de su palabra, pero te quiere entregar una creatividad poderosa a través de la revelación. Tiene que ser un año distinto. Yo les decía hace 2 o 3 miércoles a los hermanos en el culto, yo les decía de la importancia que tiene la palabra
y cómo cuando una persona comienza a madurar en el camino del Señor, no escatima a ver si leo un capítulo, si leo 2 versículos, sino que empieza a nadar en el río de la palabra esa persona. Y mientras nada en el río, capaz que todos los días se leyó 10, 15 capítulos de la Biblia y tiene sustento de la palabra en su corazón, rompimiento de estructuras en su vida, se llena de sabiduría y aparte, cuando está pasando eso, la revelación del Espíritu viene sobre esa persona. Pero hay que enamorarse de la palabra. Hay que abrir los ojos a la mañana y aunque la carne no quiera, tener la decisión de obedecer a lo que Dios pide, que es meditar su palabra de día y de noche, y entonces harás prosperar tus caminos, dice la Biblia. Hay gente que quiere prosperar trabajando más. No entendió la Biblia. Hay gente que quiere que le vaya bien sin leer y meditar la Biblia. Cuando la Biblia dice el secreto para el ser humano está en meditar. Medita de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino. Caminos no, la prosperidad viene por la sabiduría. Proverbios capítulo 8, verso 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este versículo lo he dicho 5 o 6 veces ya en todos estos años y lo voy a seguir diciendo hasta el día en que tenga que partir a la presencia del Señor. Una noche en la habitación, 12 de la noche aproximadamente, yo estaba leyendo continuo de la Biblia esa noche y cuando paso por este versículo me tuve que frenar. Me tuve que frenar porque lo que el versículo dice es que Dios ama, no hablo del amor de padre. En el original lo que está diciendo es, Dios se conecta poderosamente con las personas que lo aman. ¿Cómo que lo aman? Sí, con las personas que leen la palabra. Porque amarlo al Señor es leer la palabra y conectarse con la palabra. Y entonces ahí yo me frené. Y yo le dije, Señor, ¿cómo podés decir esto en tu palabra si hay gente que no sabe ni leer? ¿Cómo se va a estar metiendo en la Biblia si no saben ni leer? Como discutiendo con Dios. Hay otros que no tienen la perseverancia de leer. Dice esto, Señor. Pero fue algo en mi espíritu que me detuvo. Y yo sentí una voz muy fuerte dentro de mi corazón que me decía, lo que hace que no lean no es ni que no saben leer, ni que no tienen perseverancia. No leen porque hay pecado en el corazón y el pecado no les deja entrar la palabra. Y yo creo que esta mañana hay personas que en la iglesia no pueden dejar de estar con el teléfono. Hay personas que no pueden dejar de estar hablando con el de al lado, que no pueden dejar de moverse, que no pueden oír el mensaje, que les agarra sueño cuando está la palabra. ¿Saben por qué? Porque adentro hay un pecado que no está queriendo irse de su vida. Y lo único, escuchen esto que les enseño en esta mañana, lo único que saca el pecado del corazón de las personas es la palabra de Dios. La palabra es como una espada de 2 filos que se mete adentro de las personas, dice. Y se mete de tal manera que corta cuando entra todo, los tuétanos, la coyuntura, se mete hasta el alma y el espíritu y cuando sale vuelve a cortar. ¿Qué significa? La palabra rompe de pecado y destruye toda estructura humana. Entonces esa noche yo me quedé, tuve que frenar la lectura, llegué hasta ahí nada más, porque me quedé como choqueado con lo que había sentido de parte del Señor. Y puede ser muy simple lo que estoy diciendo, pero para mí no fue simple, porque yo estaba reclamándole algo al Señor. Le estaba diciendo algo que a mí me preocupaba, porque hay mucha gente que le pasa eso. Y el Señor me dijo, lo que no les deja entrar la palabra es el pecado que está dentro de los corazones. Por eso es importante tomar decisiones en este
final del año 2019 y tomar la decisión más importante de buscar la sabiduría, de buscar a Jesús, la sabiduría que estaba en el principio, cuando todas las cosas se hacían, el verbo de Dios que estaba en el principio. La sabiduría nos enseña y nos permite comenzar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque mientras no tenemos la palabra de Dios, miramos todo desde nuestra perspectiva. Hay una persona que le decían, una persona que dijeron unas mentiras de él. Esto es literal lo que voy a decir. Entonces yo le dije, la Biblia dice que cuando mientan acerca de vosotros, tienen que sentirse felices porque es señal de que hay una manifestación del reino de Dios. Cambió la perspectiva. Tenía tristeza porque estaban mintiendo acerca de él. Cuando le cambio la perspectiva, el enfoque de la palabra de Dios, él deja de mirar el problema desde el ataque que estaba, mirar desde otro ángulo, que dice, cuando mientan acerca de tu vida, es bueno porque es señal de que se está manifestando el reino de Dios. Entonces la palabra de Dios te da sabiduría para vivir sano, para vivir fuerte. La palabra de Dios te da sabiduría para vivir en que Dios quiere que vivamos plenamente en esta tierra. La palabra de Dios te ayuda a perdonar. La palabra de Dios te ayuda a tener más fuerzas. La palabra de Dios te ayuda a tener paz. La sabiduría de Dios te ayuda a vivir como nadie te puede ayudar a vivir. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay coach, no hay líder, no hay pastor, no hay nada que te enseñe a vivir como te enseña la palabra de Dios. Por eso es tan importante la Biblia, la sabiduría, para cerrar este año 2019 como un año de excelencia. Nosotros necesitamos buscar la palabra de Dios como un tesoro escondido. Como que si hubiese un tesoro que queremos encontrar, la palabra de Dios se debe buscar así, de esa forma. Y vos sabés que llega un punto en que, por supuesto, a veces la carne va a querer detenerte, pero llega un punto en que hay un deleite y un placer tan grande en la palabra, en la lectura de la palabra, que no podés vivir si no tenés ese placer que entra en el corazón y en la mente de la palabra de Dios. Y quiero hacer un paréntesis en este momento. Y esto no pasa por una estructura religiosa, lo que voy a decir. Esto pasa por una estructura práctica. Tenés que tener un lugar donde leer la Biblia. Tenés que tener un espacio. Tenés que tener espacio físico. Tenés que tener un tiempo físico. Tenés que, así como al mediodía vos decís, a las 12 en esta mesa se para a comer, a almorzar, a las 20 horas se para en esta casa y en esta mesa se cena. Bien, de la misma forma, tu cuerpo necesita comer, pero tu espíritu también necesita comer. Vos imaginate todos los días de tu vida, y sigo con el paréntesis, todavía no lo cerré. Vos imaginate todos los días de tu vida, que vos comas un día a las 10 de la mañana, un día a las 3, un día a las 4, un día a las 8, un día a las 12, y todos los días pase lo mismo. ¿Cómo termina tu cuerpo? Destruido, mal. La mayoría de los que estamos acá, o tal vez todos, tenemos medianamente una rutina donde de 12 a 1 o de 12 a 2 se almuerza, de tal horario a tal horario se cena. ¿Y por qué nuestro espíritu no va a ser alimentado entonces? Nuestro espíritu no es alimentado porque no hemos aprendido de que nuestro espíritu necesita alimento espiritual, que es la palabra de Dios que te hace sabio. La palabra de Dios te hace sabio. La palabra de Dios conecta dentro de tu cerebro tu propia vida. La palabra de Dios es la que renueva el conocimiento del espíritu adentro de tu mente. Pero le damos tiempo a la comida, para el cuerpo,
Le damos tiempo a las responsabilidades del trabajo para poder tener ese dinero para sustentarnos nosotros y nuestra familia, pero nos damos cuenta en algún momento de la vida en que no le hemos dado tiempo a la palabra de Dios. Cuando estuve en Corea me llamó muchísimo la atención 700 pastores en la iglesia del pastor, en la iglesia central del pastor Yonggi Cho. Las primeras 3 horas de trabajo que ellos tenían era que se dediquen a orar y que se dediquen a la palabra de Dios. Nadie podía salir si no y a la palabra. Habían creado los contextos correctos para que eso ocurra, por supuesto. Pero ¿por qué vos en tu vida personal no comenzás a crear contextos correctos? Porque si no, nunca va a ocurrir. Si vos te vas de acá, mensaje, está lindo porque tenemos que leer la Biblia, nos va a hacer sabio, nos va a liberar, nos va a traer paz y un montón de cosas más. Pero si se queda solo en un mensaje y no tiene una ejecución práctica, el mensaje sirve para hoy y tal vez para mañana un poquito más, pero no va a alcanzar el potencial que el mensaje necesita alcanzar en tu vida. Vos necesitas ya estar pensando mientras estamos hablando, ¿cuál es el lugar en tu casa donde vos vas a tener un cuarto para estar con el Señor? Bueno, no, tengo una casa chiquitita. Bueno, el espacio, o donde fuese que vos consideres, en el patio, bajo un árbol, en un lugar donde vos puedas estar recibiendo la palabra de Dios. Tenés que diseñar en tu mente, antes de salir del culto en esta mañana, de qué forma te vas a encontrar con la palabra. Porque la palabra la tenés que buscar como que si fuese un tesoro escondido, que vos sabés que cuando lo encontrás es algo precioso. Proverbio 2 del 1 al 7 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Si recibes mis palabras. Eso significa que muchas veces oímos la palabra con el oído biológico, pero no la oímos con el corazón. Si recibieres, acá, mis palabras, y guardares mis mandamientos. ¿Qué significa guardar mis mandamientos? Hoy el mundo nos ofrece muchas alternativas fuera de la palabra de Dios. Hoy Satanás está en su máxima manifestación de mentiras, haciendo que verdades dejen de ser verdades y comiencen a ser verdad. La posverdad, la normosis, tantas socialmente que están cambiando las verdades. Entonces el Señor dice: y guardaré mi mandamiento en tu corazón. Eso significa que los mandamientos de Dios sean nuestros cimientos y que de esos mandamientos no nos movemos, haciendo estar, miren ahora, atento tu oído a la sabiduría. O sea, estoy leyendo la palabra y les quiero dar una recomendación. La mayoría de ustedes tienen celular. Pónganse la aplicación para escuchar la Biblia. Les quiero dar una recomendación que es muy buena. No para mí, para todos nosotros es muy buena. Cuando lean la Biblia, pónganla en el celular y pongan play, que te permite oírla. Oigan la Biblia, o vayan oyéndola y a la misma vez vayan leyéndola. Entonces hay dos sentidos, el oído y los ojos y la vista, que están trabajando sobre el estar atento a la palabra. Y hay otro tercer
consejo que quiero darles. Si la pueden marcar a una palabra que a ustedes les tocó el corazón, márquenla y váyanla guardando en su celular o escriban la parte. Entonces ahora, usaste los ojos. Por tus ojos entró la palabra. Usaste el oído. Por tus oídos entró la palabra. Y usaste tus manos. Lo que estás haciendo al usar estos sentidos es que haya más conexiones o más sinapsis que se conectan con esa palabra que estás leyendo. Estás conectando neuronas en ese momento y es mucho más potencial que leer solamente la Biblia, leerla, oírla y escribirla. Y ni te digo si después se la repetís a alguien. Es tremenda la sabiduría que vas a alcanzar. Si inclinares tu corazón a la prudencia, recibo el mandamiento, lo tomo acá en mi corazón y ahora le permito a mi corazón que no se mueva más bajo la emocionalidad. Y le ordeno a mi corazón, si es necesario, que no se mueva más bajo la emocionalidad. Basta. Que ahora mi corazón se mueva del Espíritu. Esto está bien, esto está mal. Movete en base a la prudencia que Dios nos está enseñando por la palabra. Mi corazón tiene que ser prudente. Mi corazón tiene que aceptar lo que la palabra me está enseñando. Y si mi corazón no lo acepta, mi corazón es el alma. Mi corazón se tiene que sujetar al Espíritu. Mi corazón tiene que ser prudente y sujetarse al Espíritu. Y no a lo que Él desea o siente, o a lo que Él interpreta en base al inconsciente que está en mi vida, que me dice cómo debo manejarme. Mi corazón tiene que aprender la sujeción al Espíritu. Eso es vivir en sabiduría. Eso es buscar la sabiduría. Si clamares a la inteligencia, a la revelación de Dios y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, va a ocurrir algo. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y acá quiero hacer por un momento una pausa. Todas las cosas que están pasando en el planeta Tierra pasan porque el ser humano ha perdido el temor de Dios. ¿Correcto? Hay una pérdida del temor de Dios. Entonces, voy a ir a un caso extremo. Nosotros antes mirábamos la televisión y cuando vos mirabas un noticiero, a alguien por ahí le robaban y después de robarle le metían un tiro. Estoy un caso extremo, ¿no? Ahora vos mirás el noticiero, le pegan un tiro y después le roban. ¿Me van siguiendo? O sea, se ha perdido absolutamente el temor de Dios. La humanidad de Dios. Y dice la Biblia que si nosotros seguimos la sabiduría, buscamos la sabiduría, nos desesperamos por la sabiduría, lo que nos va a pasar es que vamos a adquirir temor de Dios. No hay otra manera de alcanzar el temor de Dios si no es por la sabiduría que nos da la palabra. Y ahora vamos a tocar algo muy personal, bien personal. Hemos hablado todo el mes de noviembre sobre la adversidad, hablamos mucho sobre las tentaciones. Hay muchas personas que para dejar el pecado, luchan y no pueden. ¿Saben por qué? Porque hay un formato en la mente inconsciente, y recuerden esto que les voy a decir en esta mañana, la mente inconsciente del ser humano toma el 99% de decisiones
y solamente el 1% se toman bajo la mente. ¿Esto qué significa? Que hay gente que dice, no quiero caer en esta tentación, y termina cayendo en la tentación y pecando. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente, que tiene los registros genéticos del padre, del abuelo y del bisabuelo. O sea, los registros genéticos significa que lo que hizo el padre, lo que hizo el abuelo, lo que hizo el bisabuelo, lo puede llegar a repetir. Que además tiene los registros en el inconsciente de todos los pecados que la misma persona hizo en el pasado. La mente inconsciente es como una bomba que puede estallar en cualquier momento, porque tiene pensamientos que continuamente desde el inconsciente están alimentando el deseo de la carne para que la persona no haga la voluntad de Dios. La única forma de que este formato inconsciente se destruya, no hay otra forma. La única forma es que la palabra de Dios y esa mente formata pensamientos genéticos del pasado, de sus antepasados, mantener en tu inconsciente. Te empezás a encontrar con la revelación, y la revelación se mete, luchan contra el pecado, pero contra el pecado no hay que luchar. Lo que hay que hacer es entregarse a la palabra, a la sabiduría, al Espíritu Santo, a Jesús. Y el mismo Jesús, por medio del poder de su palabra y el poder de su Espíritu, el poder de la sangre derramada en la cruz, se mete en el inconsciente y va destruyendo todo. Y una vez que reformó todo en el inconsciente, lo que Jesús hace es empezar a poner pensamientos de temor a Dios. Pensamientos de temor a Dios. Pensamientos que traigan temor del Señor en la mente de esa persona. El temor hacia Dios no viene de otra manera que si no es por su palabra. Vamos llegando al final. Y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, cuando vos te metés a sumergirte en la Biblia, vas a empezar a conocer a Dios. Conocer a Dios significa conocer la revelación de quién es el Espíritu, conocer la revelación de quién es Jesús, conocer la revelación de quién es el Padre y cada una de las funciones. Quiero llevar algo más, corro esto un cachito. Conocer la interacción del mundo espiritual con el mundo natural. Lo corro. Conocer las dispensaciones de los tiempos de Dios. Eso es conocer a Dios. Dios te va a ir revelando quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Te va a ir revelando cómo es el mundo espiritual, cómo interactúa con la tierra. También te va a ir revelando cómo es la dispensación de los tiempos de Dios en la tierra. Pero toda esa revelación viene fundamentada en la palabra. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Pero fíjense cómo termina esto. Esto es como que si fuese, en estos 7 versículos, cada versículo me va llevando a una secuencia. Si yo voy entendiendo las secuencias y viviendo las secuencias, el último versículo, porque es cronológico esto del Señor, el último versículo dice, Dios provee sana sabiduría, ¿a quién? Una palabra que quiero usar, a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los rectos son las personas que aprendieron a conocer la palabra de Dios, que adquirieron temor de Dios y que todas sus acciones están fundamentadas en ese temor. A esos hombres y a esas mujeres, Dios les llama rectos. Y escudo, y ahora miren esto, vamos al final, y escudo, una protección, ¿a quiénes?
a los que conocieron la sabiduría y se esforzaron por conocer esa sabiduría, llenaron su corazón de esa sabiduría, transformaron su estructura mental, su inconsciente, la transformaron a la palabra de Dios, tuvieron acciones acorde a la sabiduría que la palabra de Dios les daba. A esas personas, Dios se le transforma en un escudo. No tienen agujeros espirituales. Hay un escudo. Miren por qué es tan importante la sabiduría. Miren por qué es tan importante que caminemos hacia la sabiduría. Que busquemos la sabiduría en este final del año 2019. Que no le permitamos a la estructura de nuestro inconsciente dominar nuestras vidas. Que no importa si te agarra sueño cuando vas a leer la Biblia. Pero va a leer la Biblia si no la leíste nunca. Abrí la Biblia, apenas abrí la Biblia te va a dar sueño si nunca la lees. La vas a abrir y vas a quedar dormido, desmayado. Y vos decís, ¿qué sueño me agarró? ¿Te agarró sueño? No, no. Es que la carne rechaza lo del Espíritu. Y este final del año puede ser un año transformado para vos. Un año diferente. Y cuando vayan pasando los años, la palabra de Dios te va a llenar de fe. La palabra de Dios te va a dar una visión clara del futuro. La palabra de Dios te va a llenar de temor de Dios. La palabra de Dios no te va a permitir tener acciones incorrectas en base a lo que la Biblia dice. La palabra de Dios te va a hacer una persona muy fuerte. La palabra de Dios va a hacer que haya un escudo alrededor tuyo. Un escudo de protección. Un escudo de... Y la palabra de Dios te va a hacer que se te revele el Padre, que se te revele el Hijo, que se te revele el Espíritu Santo, que se te revele la interacción que hay en el mundo espiritual con el mundo natural y que se te revele la dispensación de los tiempos que Dios tiene para tu vida. Oramos juntos. Que tu palabra en esta mañana, Señor, sea una luz, un sendero a nuestras vidas. Nosotros, que la palabra nos ilumine, que la palabra nos alcance, que la palabra viene, Señor, que la palabra como un arma poderosa. Necesito pedirle perdón a Dios, porque me he alejado de Jesús. Jesús es la palabra. Otros dirán, hago un pacto con Dios de que voy a tomarme un tiempo, voy a buscar un espacio físico, un espacio cronológico, lo voy a buscar en mi casa o en la oficina y voy a dedicar a partir de hoy un tiempo a la palabra, porque quiero la sabiduría del cielo sobre mi vida. El Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te lleva a navegar en ese río del Espíritu y te inunda de tal manera, pero de tal manera que te enamora de Dios. Jesús a Nicodemo le dijo que habría agua en su corazón si buscaba a Jesús. A la samaritana le dijo, si buscas a Jesús, va a haber una fuente en tu corazón. Pero a los discípulos les dijo que se llenen del Espíritu y que busquen a Jesús y habría un río dentro de ellos. Una mayor dimensión del poder de Dios. Un mayor nivel de gloria de Dios. Distinto. Diferente. Nuevo. Algo que no conocían. Navegarían en el río del Espíritu. Porque Dios tiene dimensiones nuevas. Y yo hoy profetizo sobre tu vida. Levanto una palabra declaratoria sobre tu vida. Viene un tiempo de Dios donde andarás en el río del Espíritu Santo. Dios te llevará al río
No andarás más en el agua ni en la fuente del Espíritu. Irás al río. Dios te lleva a otra dimensión nueva.